Bienvenida, señora directora general de Patrimonio Cultural, señora Pérez. Recuerdo que ya le tuvimos por aquí en el mes de marzo hablando de las líneas generales y es un placer. Pero nosotros, como ve, han cambiado algunas cosas. Como bien conocerá, Vox comenzó la legislatura en el Gobierno suscribiendo un acuerdo de gobernabilidad con el Partido Popular que necesitaba al menos 6 votos de Vox para ser investido el señor Azcón, presidente del Gobierno de Aragón. El Gobierno se rompió porque Vox no podía aceptar sus políticas de efecto llamada a la inmigración ilegal y de fronteras abiertas y nuestras convicciones estaban muy por delante de los sillones. En el mencionado acuerdo de gobernabilidad, evidentemente, hay muchos puntos que compartimos y entiendo que seguimos impulsando y desde Vox no hemos cambiado de opinión como les ocurre a otros partidos. Con base a tal acuerdo nos comprometíamos a defender y promover la riqueza y diversidad de nuestro patrimonio histórico, artístico, cultural y así lo haremos, para lo cual le brindamos nuestro sincero apoyo. Como a la hora de preservar, recuperar el patrimonio arquitectónico, histórico y religioso. Aragón es un territorio que destaca en cultura y en patrimonio cultural, que comprende la riqueza material, pues la arquitectura, los conjuntos históricos, los monumentos, las obras de arte e inmaterial para nuestra región y nación. En Aragón somos ricos también en ese patrimonio cultural precisamente inmaterial, la jota aragonesa, la trashumancia, la cultura del transporte fluvial de la madera con las navatas, los pasos de Semana Santa, los tambores y bombos en el Bajo Aragón, los danzantes, el paloteo, Monrodó en Monzón, el primer viernes de mayo de Jaca, la exaltación del traje ansotano y un larguísimo etcétera, ¿no? La verdadera esencia de los pueblos, su idiosincrasia, su historia, sus tradiciones, su folclore, sus fiestas populares, sus lenguas y modalidades lingüísticas son la verdadera alma de un pueblo y una tierra. Y la suma de todo ello de sus distintas regiones es el alma de nuestra nación. Vox es un gran defensor de esta riqueza y por ello también nos oponemos a esos movimientos globalistas que pretenden acabar pues con la soberanía y con esa esencia y diversidad cultural de las naciones. Todo ello para convertirnos en gentes desarraigadas, sin raíces, sin historia, sin identidad nacional y meros consumidores en un mercado común globalizado. Como también conocerá, Vox impulsó una iniciativa parlamentaria para modificar el artículo 4 de la Ley 3/99 de Patrimonio Cultural Aragonés al objeto de defender realmente las distintas modalidades lingüísticas de la lengua aragonesa y no sucumbir a la imposición del catalán en Aragón, ni tampoco a esa neolengua creada de forma artificial y llamada fabla o aragonés normalizado. Las diferentes modalidades lingüísticas de Aragón que se hablan en la zona septentrional y oriental de Aragón, pues son riqueza y patrimonio inmaterial, transmitidas de generación en generación, que debemos proteger y conservar, que son pues el chapurriao, el fragatino, el patués, el ansotano, el cheso, el jaqués, el chistavino, etcétera, etcétera, ¿no? Y sus hablantes se niegan a que se les imponga el catalán o que se trate de estandarizar el catalán en Aragón o una fabla artificial. De ahí el trabajo de la Plataforma Aragonesa de No Hablamos Catalán, de la Federación de Asociaciones Culturales de Aragón Oriental, FACAO, que aglutina distintas asociaciones en defensa de sus propias variedades lingüísticas y en contra del pancatalanismo que utiliza la lengua con fines puramente políticos para apoyar sus reivindicaciones separatistas, identitarias y para reforzar sus delirios de países catalanes. Aquí hemos de reconocer que el Partido Popular pues nos falló recientemente, no apoyó nuestra iniciativa pese a llevarlo en su propio programa electoral. Y no solo falló a Vox, sino a sus votantes y a las asociaciones y a todos los hablantes de las verdaderas modalidades lingüísticas de Aragón. Atrás quedaron las palabras del señor Azcón de que en Aragón no hablamos catalán. Aunque desde Vox seguimos en esta batalla cultural porque en Vox pues tenemos esa manía de no revelar nunca. Si bien hemos de reconocer que han mantenido su posición y lo pactado con respecto a la derogación de la Ley de Memoria Democrática, sectaria, totalitaria y liberticida, y Vox en este tema diré que no nos oponemos para nada a esas exhumaciones, de esas fosas, pero claro, sin distinción de bandos. Eso sí que es la única condición que hemos puesto. La señora consejera, la señora Hernández, afirmó en la comisión del día 15 de noviembre que era prioritario trabajar, estoy hablando de otra cosa, trabajar para
que la Jota sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Yo creo que esto es un tema importante también. Todos sabemos que la impulsora de la candidatura ha sido la única academia oficial que existe, que es la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón, con más de 700 académicos, hasta con un logo de la candidatura que es de la propia academia. Lo cierto es que la candidatura no tiene actualmente ninguna visibilidad, ni nacional ni internacional. Es más, se ha hecho algún acto y ni siquiera se les ha invitado o se ha contado con esta academia, aun siendo la única oficial, como digo. ¿Va a haber algún acto de colaboración con esta academia, colaboración expresa? Le pregunto. Y desde luego contará también con todo el apoyo de Vox para impulsar y desarrollar el programa Aragón Reino de la Luz, que por ahora no hemos visto o nos tiene que explicar un poquito más. Un programa ambicioso para colocar a Aragón en el puesto que le corresponde en cuanto a prestigio y reconocimiento a nivel nacional e internacional, y también en cuanto a visitas turísticas, dada la calidad y el variado patrimonio cultural, artístico e histórico de Aragón. Con lo cual hay una labor importante a la hora de promover su conservación, restauración. Ya nos ha hablado de muchos proyectos, investigación, catalogación, inventariado y, por supuesto, su descubrimiento y divulgación públicas. En cuanto a su investigación y divulgación, entendemos que se crearán importantes sinergias y colaboraciones con otros departamentos y direcciones generales como educación, universidad, que también lo ha citado, o turismo. Asimismo, la necesaria coordinación y colaboración entre las distintas administraciones públicas, siendo importante la realización de exposiciones itinerantes por el territorio aragonés como apoyo a esos archivos y museos con los que contamos. El patrimonio cultural de Aragón está formado por bienes que representan nuestra identidad histórica, artística y cultural. En Vox entendemos España como esa suma de identidades que nos hacen una nación más rica, diversa y heterogénea, y nunca como señas de identidad o hechos diferenciales que nos separen o enfrenten. La propia Ley de Patrimonio Cultural de Aragón establece 3 categorías, ya lo hemos dicho: los bienes de interés cultural, los BIC, los bienes catalogados y los bienes inventariados, a lo que hay que sumar los conjuntos históricos, las rutas y parques culturales, etcétera, etcétera. El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO establece la lista de patrimonio mundial con bienes culturales y naturales que poseen un valor universal excepcional. Por ejemplo, tenemos el Mudéjar aragonés, o el Camino de Santiago, o los parques de Ordesa y Monte Perdido. También desde Vox estamos impulsando el Camino del Santo Grial, desde San Juan de la Peña hasta Valencia. Desde Vox también mostramos interés en el Congreso sobre el expolio arqueológico, que se desarrollará, si no me equivoco, en Zaragoza del 12 al 14 de diciembre, que creo que también lo ha comentado, que contará con miembros de Interpol y Seguridad de Europa, y se desarrollará en el edificio Paraninfo, que cuenta con la Universidad de Zaragoza, con la Policía Nacional y con la Guardia Civil como coorganizadores. Y quisiera terminar pues con un gran éxito que supone la exposición de la obra de Goya en la propia Aljafería, con el título Goya del Museo al Palacio, que llevará este Palacio de la Aljafería, donde se ubican nuestras Cortes, a ser todo un referente nacional cultural, con este impulso liderado por la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, y su adjunta a la dirección de la presidenta, la responsable técnica de la exposición, doña Arantxa Echeverría Torres. Vamos a contar con 63 obras de Goya, óleos grabados y 2 esculturas, que mañana se inaugura además, y creo que las obras que se exhiben en la exposición Goya del Museo al Palacio forman parte de esa colección permanente del Museo de Zaragoza, que permanecerá en la Aljafería durante los 2 años que dura, creo que, la reforma de ese edificio. Y bueno, luego dirán algunos que Vox está en contra de la cultura. Nada más lejos de la realidad. Vox defiende la cultura y promueve la cultura con mayúsculas, y la variedad cultural sin sectarismo. Muchas gracias.